Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la siguiente dispensación. A mí me corresponde hablarles de la era de la ley. Rolo, ¿me ayudas con el timer para que no... Bueno, vamos a hablarles sobre la era de la ley. Esta era realmente marca varios aspectos que son importantes de traer a nuestra realidad, pero como hemos venido diciendo desde que empezó la conferencia, estamos haciendo un panorama completo de todas estas eras. Y la idea justamente es poder aclarar el tema. Vamos a hablar sobre la era de la ley, sobre esas famosas tablas que ustedes ya conocen. La era de la ley comienza justamente en Éxodo, en el capítulo 19. Va a finalizar, bueno, y justamente empieza cuando Dios le da la orden a Moisés de hacer lo que tenga que hacer y subir al monte Sinaí. Y este periodo va a finalizar justamente en Hechos 2, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo ya viene a realizar su labor en esta nueva dispensación. Entonces ahí finaliza esta era. Tenemos que tener en cuenta que esta ley estaba dirigida solamente al pueblo de Israel. Entonces tenemos que pensar en que todo lo que estamos viendo es específicamente para el pueblo de Israel. Este pueblo estaba sometido a una teocracia, o sea, le respondían directamente a Dios, Dios fungía como su presidente y Dios utilizaba a los sacerdotes, utilizaba a los profetas y utilizaba a los reyes para dar indicaciones claras al pueblo de Israel. En ese momento sí eran necesarios los profetas, en ese momento sí. Lo otro que tenemos que saber sobre esta era y sobre la ley es que era un pacto temporal. Por lógica, vamos a deducir que el pacto temporal finaliza con la segunda venida de Cristo. Y aquí hay un dato muy interesante. En esta era, en esta dispensación, la bendición estaba estrictamente ligada a una obediencia. ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios. Y Dios siempre al pueblo de Israel le decía claramente: señores, vean, si ustedes hacen esto, va a suceder esto. Si se portan bien y acatan mis mandamientos, va a suceder esto. Y si no, va a pasar esto. Dios siempre le marcó el terreno claramente al pueblo de Israel. Con esto Dios establece un sistema muy completo y detallado, donde se especificaba claramente cómo pedir perdón, cómo entraba en juego la adoración y cómo se ofrecía una esperanza futura. Todo este sistema lo estableció Dios. Y por supuesto, Dios establece todo esto por una palabra que hemos estado escuchando a lo largo de la conferencia, que es la gracia divina. Todo este sistema también es un sistema de gracia, que Dios lo establece y lo pone a disposición del pueblo de Israel. ¿Qué alcances tenía esta ley? ¿Qué alcances tenía esto? Los mandamientos. Los mandamientos expresan claramente la voluntad de Dios. Esto servía como una especie de constitución para el pueblo de Israel. ¿Qué alcance tenía? Lo dijo Rolo antes. Juicios. Dios emitía juicios de una manera muy clara. Y por supuesto, habían ordenanzas para el pueblo de Israel. Repito, mandamientos, juicios y ordenanzas. Las ordenanzas eran las que determinaban cómo debía de vivirse una vida religiosa al pueblo de Israel. Vamos a hablar de esto que está aquí ahora. Es necesario hablar de los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran una parte fundamental de todo lo que Dios pedía. Los sacrificios tenían una interpretación específica. Para el pueblo de Israel eran sumamente importantes.
y fueron establecidos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de Levítico. Recordemos que Levítico es el libro que da todas esas ordenanzas a la tribu de Leví, que es la tribu escogida y elegida para administrar todos los labores del templo y para ser los sacerdotes de su pueblo. Y por supuesto, todo este sacrificio que ustedes ven acá tenía un objetivo principal, que era reconocer la soberanía de Dios. Esto Dios lo había pedido específicamente, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque podríamos decir, bueno, yo voy a reconocer la soberanía de Dios y me voy a latigar a mí mismo para ofrecerme en sacrificio. O sea, eso no es válido de ningún tipo de óptica. Es importante hablar de los holocaustos. El holocausto lo vamos a ver como un tema aparte. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a definir holocausto? Holocausto es el sacrificio de animales que es consumido por fuego. Ese es el holocausto, sacrificio de animales. Cuando se oficiaba un holocausto, Dios le había dicho claramente al pueblo de Israel que las entrañas y la piel se quedaban aparte para dárselas al sacerdote, al igual que los residuos de comida eran para el sacerdote. El holocausto era ofrecido a Jehová como un acto de adoración, para pedir un favor o como un rito de purificación. Y había una costumbre interesante, que por ejemplo, si íbamos a sacrificar un corderito y yo le ponía la mano hacia el corderito, yo me estaba identificando con el sacrificio, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de que a pesar de que Dios establece todo esto, adivinen qué pasa con el ser humano. Fracasa. Nuevamente vuelve a fracasar. El ser humano fracasa y se vuelve algo muy evidente en el periodo de los jueces. ¿Por qué? Porque en el periodo de los jueces Israel estaba metido en un problema. Dios mío, por favor, sácame de aquí, necesito ayuda. Por favor, llegaba un juez, emitía su juicio, venía la gracia de Dios. Ay, sí, bendito Dios, uy, qué dicha. Y otra vez el pueblo de Israel se volvía a salirse del canasto. Entonces era un ciclo, ¿verdad? Y esto es más que evidente. A ver, yo sé que estamos hablando del pueblo de Israel, pero esto aplica perfectamente para la humanidad en términos generales. ¿Qué pasaba en este momento? Bueno, aquí la ilustración claramente nos dice que la ley estaba siendo totalmente olvidada e ignorada. No les interesaban a ellos. La idolatría reinaba de forma suprema. Ahora, yo sé que cuando pensamos en idolatría, probablemente tengamos esta imagen o pensemos que no sé, que si yo pongo aquí el clicker y le rezo al clicker, estoy haciendo del clicker mi Dios. Pero realmente idolatría, para efectos nuestros, tiene que ver cuando yo me hago un Dios a mi propia medida. Cuando yo estudio la palabra de Dios y digo, esto me conviene o esto no me conviene, o es que yo pienso esto, o es que yo considero que esto sí y esto no. Cuando yo hago eso, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es construir un Dios a mi medida, un Dios a mi conveniencia. Y tenemos que adoptar la Biblia como manual de vida de una forma completa e íntegra. Si yo les dijera cuál es la culminación del fracaso humano, probablemente muchos digamos y estemos de acuerdo en que digamos que la cereza en el pastel es rechazar al Mesías. Ese es el máximo fracaso que ha cometido la humanidad. Todo fracaso humano tiene consecuencias. Ya les decía anteriormente, los juicios emitidos por Dios. El cautiverio de Israel bajo Asiria y Babilonia.
Es consecuencia del fracaso de nuestra relación con Dios. La destrucción de Jerusalén en el año 70, consecuencia del fracaso. La dispersión mundial de Israel, consecuencia del fracaso. Y queridos amigos, tenemos la gran tribulación en Apocalipsis que todavía no ha sucedido, pero va a suceder. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué sucede con la ley entonces? La ley termina en la cruz. Al principio dije que este periodo terminaba con Cristo en la cruz y efectivamente la ley se acaba con Cristo en la cruz. Cuando finaliza este periodo, no podemos simplemente desentendernos del tema. ¿Por qué? Porque la ley es revelación de la justicia de Dios. Tenemos que entender que aunque fue dada específicamente para el pueblo de Israel, no podemos simplemente decir y cometer el error de decir, ya esto no aplica y yo vivo como me dé la gana porque soy salvo. Esta ley que estamos viendo ahí nos ayuda a determinar la santidad de Dios. La santidad de Dios tal vez es el atributo menos comprendido y tal vez al que menos atención le ponemos. Pero esta ley pone de manifiesto cuán santo es Dios. Y esta ley resalta los principios morales que al día de hoy todavía son vigentes. Esta ley fue regla de vida de Israel, mas no es regla de vida para la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba limitada en su vigencia y en su duración. Pablo en Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo de Romanos tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad. El otro día en la reunión de la Eclesía, hablando creo que con Erika, que lo estábamos hablando, vimos este versículo y vimos lo delicado que es este versículo. ¿Por qué? Porque un cristiano irresponsable puede decir simplemente, yo vivo como a mí me dé la gana porque ya soy salvo. Levanté la mano, hice una oración, ya soy salvo y vivo como me dé la gana. No. Como cristianos tenemos la obligación de que nuestra vida refleje un comportamiento cristiano. Yo no puedo ser salvo y no comportarme como un cristiano. Es totalmente incompatible. Entonces, ese versículo de Romanos 6:14, por si lo quieren apuntar por ahí, es de muchísima responsabilidad. El propósito de la ley, yo rescato tres grandes principios o tres grandes puntos. Número uno, proveer una regla justa de vida y traer el pecado a la condenación. Eso es lo que hace la ley. Punto número dos, hacer manifiesto el pecado, hacerlo evidente, hacerlo visible. Y lo más importante es que esa ley hizo evidente la necesidad de un Salvador. Es más que evidente. ¿Qué cosas no puede hacer la ley? El cumplimiento de la ley moral, cívica y religiosa no puede salvar a nadie. Así yo diga, yo me comprometo a hacer todo lo que dice en esa ley, yo me voy a comprometer y lo voy a hacer, aunque lo logren, que es imposible de hacerlo, eso no me va a salvar. Porque para salvarse solo se requiere de una sola cosa: reconocerme como un pecador arrepentido y necesitado de un Salvador. Es lo único que se necesita. Por lo tanto, la ley no puede justificar a nadie. Por lo tanto, la ley no puede regenerar a nadie. Y por lo tanto, la ley no puede santificar a nadie. No hay obra que valga.
No hay, no existe, no hay poder humano, no hay. Somos incapaces de hacerlo. Y aún así, fuéramos capaces de hacerlo, no vale. Aquí es donde el asunto se empieza a complicar. Jesús y la ley. Vamos a leer este versículo. Mateo 5, del 17 al 18, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Palabras de Jesús, en buen tico. Yo no vine a cambiarles nada. Yo no vine a destruir nada. Yo no vine a decir que esto está mal. Yo vine a cumplir la ley. A sus profetas, a los que tanto le hacen caso, a todos esos profetas, yo no vengo a desacreditar a esos profetas. Vengo a cumplir todo lo que la ley dice. Vengo a cumplir todo lo que está ahí escrito. Y les voy a decir una cosa, dice Jesús: absolutamente todo, hasta lo más minúsculo que diga la ley, todo eso yo lo voy a hacer y todo se va a cumplir. Jesús afirma que Él no ha venido a abrogar la ley. Jesús dice que Él viene a cumplirla. ¿Cuál era el peligro de todo esto? Cuando los fariseos, judíos, entidades religiosas, escuchan a Jesús decir esto, ¿saben qué pasa? Sentían pánico. ¿Por qué? Porque Jesús ponía en peligro la estructura social y religiosa de la época. Era un conflicto terrible. Y todavía llega Jesús y empieza a hacer milagros los sábados. Esta gente estaban metidos en un zapato. ¿Ahora qué hacemos con este man? Era lo que se preguntaban. Se sentían totalmente invadidos, exactamente. ¿Qué pasa en Marcos 1:27? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Este era el dilema, esto era lo que ellos se preguntaban: ¿cómo resolvemos esto? Pero ¿saben por qué tenían ese problema? Porque ellos habían agarrado la ley y la habían interpretado y la habían ejecutado como les daba la gana. Ese era su problema. Y cuando llega Jesús y empieza a hacer milagros y les empieza a decir este tipo de cosas, se dan cuenta que están metidos en un zapato. Aquí tenemos que pensar en la revelación del Antiguo Testamento a los hombres. Gran parte del Antiguo Testamento predice la venida del Mesías. Capítulo 3 de Génesis, primera referencia del Mesías. Toda esa ley, la Torá, instruía al hombre sobre Dios y sobre los métodos de salvación. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo empezaron a hacer a su manera. Se pusieron creativos. Empezaron a decir: esto lo hago así, esto lo hago de esta manera, y empezaron a tener poder, porque la Biblia no podía circular libremente. Recordemos que todo lo que está pasando ahí, el Antiguo Testamento, era simplemente una revelación parcial hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque después falta toda la otra parte. Y lo más importante es que en Jesús se cumplió de una vez y para siempre toda la ley, los rituales litúrgicos que se le demandaba al pueblo de Israel. Se acabó, no hay más corderito muerto, no hay holocausto, ya estuvo, Jesús hizo todo. No tenemos que ponernos creativos, no tenemos que ir a caminar a ningún lado, no tengo que golpearme la espalda, no tengo que hacer nada. Ya Cristo cumplió con todo. Lo dijo Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras
lo que de él decía. Esto se lo dice Jesús una vez resucitado, camino de Emaús, a las dos personas que se encuentran. Y les dice, vean, todo este tema, porque era una conmoción política del momento, toda esta conmoción, todo esto que está pasando, la ley, los profetas, todo esto, ¿saben qué? Soy yo, todo esto se trata de mí. Imagínense la autoridad de Cristo de decir eso después de resucitado. En resumen, Jesús resume su relación con la ley de esta manera. No es abolición, es cumplimiento. El fin de la ley es Cristo. Ahora, esto no significa que simplemente podemos desobedecer la ley. Con el fin de la era de la ley, da inicio la era de la gracia. Y con la era de la gracia empieza el principio del fin. Estamos en la era de la gracia. La era de la gracia da inicio con la muerte de Cristo en la cruz. Digamos, ahí se cierra y empieza a entrar en vigencia en Pentecostés. Ahí es donde empieza el periodo de la gracia hasta el día de hoy. Continúa por todo el Nuevo Testamento, evidentemente, y este periodo va a finalizar con el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ahí es cuando se acaba la dispensación de la gracia. Tenemos que echarle un ojo a lo que está pasando en el cielo. ¿Qué pasaba en el cielo en este momento? Lo que voy a decir aquí para mí me cuesta mucho tratar de entenderlo, pero en ese momento en el cielo está Juan arriba, está angustiado porque ve que nadie puede abrir los 7 sellos. Está preocupado, ¿quién va a venir? ¿Quién va a hacer esto? Aparece el Cordero inmolado y empieza a desatar los sellos. Antes de llegar al 7º sello, están los 144,000 sellados, aparecen gente de ropa blanca, y en el momento en que se rompe ese sello, se desatan las 7 trompetas, que es la última advertencia de Cristo a la humanidad. Y después de las 7 trompetas, se derraman las 7 copas. Las 7 copas es la justicia de Cristo ejecutándose hacia la humanidad. Ahí ya estuvo, ahí ya no hay tema. Todo esto sucede, todo esto sucedió, lo vio Juan, pero no ha sucedido todavía. Eso es lo que a mí me cuesta poder entender un poco esa parte. La dispensación de la gracia, con el envío del Espíritu Santo, marca el inicio de 3 aspectos fundamentales: evangelización, enseñanza y predicación. Cuando Jesús venga por segunda vez, recoge a su iglesia y se queda con ella para siempre. La gracia va a ser solamente para su iglesia, nada más. La salvación es por fe. Punto 1, donde dice que con el envío del Espíritu Santo, lo que les dije, evangelización, enseñanza y predicación. ¿Saben qué sucede? Volvemos a fallar. La iglesia vuelve a fallar. La iglesia falla en predicar el evangelio por todo el mundo. Volvemos a fracasar. El poder del evangelio. Dice Primera de Romanos, el apóstol Pablo a la iglesia en Roma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. La salvación está en entender el evangelio. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gracia tiene normas. La responsabilidad de la iglesia es comportarse de acuerdo a la instrucción de Jesús en el Sermón del Monte. Bajo la gracia es evidente el fracaso humano.
ya que no se produce la aceptación universal del Evangelio. Y como decía, la iglesia fracasa en predicar la palabra de Dios. Yo sé que no suena muy alentador, pero aquí viene el paréntesis mejor logrado en toda la historia de la humanidad, que está en Efesios 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está el paréntesis maravilloso: por gracia sois salvos. Porque si fuera por mí, o si fuera por nosotros, merecemos estar pudriéndonos en el infierno. Eso es lo que nos merecemos. Pero por gracia sois salvos. No se les olvide. Finalizo con lo siguiente. Estas eras que acabamos de ver, como en todas las dispensaciones, Dios siempre bendice, da oportunidad para el arrepentimiento y el ser humano fracasa. Esa es la historia.